El año 1996 nace en Viña del Mar la carrera de Comunicación Audiovisual. 25 años después, el año 2021, y cumpliendo por supuesto estos 25 años, la carrera y un grupo de profesores de la carrera deciden comenzar un proyecto nuevo dentro de los múltiples proyectos que realizaba la carrera. Y se nos ocurrió hacer una revista audiovisual, una revista que se tituló o se nombró como Codec. El año 2023, hoy día estamos haciendo lanzamiento de esta revista, para lo cual tenemos a un grupo de profesores que participaron activamente en el proyecto y los paso a presentar. Con nosotros el profesor Carlos Godoy. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien. Excelente. Está con nosotros también el profesor Germán Liniero. ¿Qué tal, Germán? Hola, mucho gusto. Sé que vienes viajando de Santiago especialmente este lanzamiento. Sí, 7:30. Bus de las 7:30, tempranito. Está con nosotros el profesor Norberto Flores. ¿Cómo estás, Norberto? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Norberto, además, cumple una función muy especial en la revista. Es editor senior de la revista, ¿no es cierto? Así es, así es. Perfecto. Y está con nosotros también el profesor Jaime Córdoba, director del Festival de Cine Recobrado. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Roberto. Bueno, y antes de comenzar esta conversación y entender un poco cómo fue el proceso de la revista, siempre hay que agradecer. Hoy día, primero agradecer a nuestra directora de escuela, Clara Betancourt, que estuvo activamente participando en lo que fue el proyecto y el seguimiento de la revista. También agradecer a un grupo de estudiantes, a los que están hoy día aquí en el set de televisión, haciendo posible esta transmisión, pero también a aquellos que estuvieron en la preproducción de este programa y que le pusieron el nombre, Entre Colegas, un nombre que está bastante como ad hoc a lo que es el proceso de la revista. Y para comenzar a hablar de la revista me gustaría que Norberto, que fuimos compinche en este proyecto desde su inicio, nos contaras un poco cómo crees que fue el proceso de la construcción de la revista Codec. Con todo gusto. Todo empezó por la convicción de mi parte durante años trabajando en Duoc de que hay un caudal de conocimiento que no ha sido debidamente registrado ni publicitado, ¿no? Como sí suele ocurrir en la academia. Y bueno, le llevé la idea a Roberto de hacer una revista que sí registrase y difundiese el enorme caudal de conocimientos que hay en el Instituto Superior Duoc, ¿no? Y afortunadamente Roberto es muy amable en ese aspecto, ¿no? Y me escuchó. Era difícil, ¿okay? Pero no imposible. Y la razón de una revista es a la vez una forma de ponerse en el curso de los tiempos, ¿no? Todos sabemos que las entidades de educación superior están siendo supervisadas por la Comisión Nacional de Acreditación, la cual ha ido extendiendo su supervisión a institutos profesionales también. Así es que la revista cumple con un doble rol, diría yo. Por una parte, dar el justo mérito a los y las colegas del Duoc y este objetivo, ¿no?, de registrar sus conocimientos, y por otro, dar a conocer a la comunidad de forma que responda a los requerimientos que cada vez se están haciendo más evidentes en el ámbito de la educación superior. Afortunadamente yo tengo una experiencia de décadas dirigiendo revistas, una en particular, conozco el expertise de cómo se hace, y yo creo que en breve las revistas de institutos profesionales también van a pasar por un proceso de indexación, que es lo que yo te he conversado reiteradas veces, ¿no? Para terminar, he visto con mucho placer el trabajo de los colegas, ¿no?, de los y las colegas, de sus artículos, y la verdad es que ha sido una fuente de aprendizaje para mí notable. Lo que me imagino se hace extensivo a los alumnos cuando las lean, ¿no?
Bueno, un poco esa es la idea, que la revista tenga circulación, que los estudiantes, nuestros colegas y, por qué no, en otras instituciones también sea leída. Es sabido que hay muchas primeras ediciones o primeros números de revista. Y bueno, no es la idea de que Codex sea solamente un número 1. Por eso al equipo también se unió Germán Liñero, que de cierta manera tiene mucha experiencia en publicaciones, quizás no tanto en revistas, más en libros, pero va a ser también parte del motor para continuar con segundas o terceras y cuartas y así hacia adelante ediciones. ¿Qué has pensado de la revista, Germán, y cómo lo ves para el futuro en nuevas ediciones? Bueno, lo primero es agradecer la invitación a participar en este proyecto, que lo encontré fascinante desde un inicio. Como decía Norberto, cada una de las personas que trabajamos en esta carrera, que hacemos docencia, traemos con nosotros también una cantidad de experiencias y de reflexiones que por lo general no se notan mucho en el limitado espacio que hay dentro de la hora de clase, digamos, para poder volcarla y poder compartirla con la comunidad de Duoc. De manera que es un espacio que realmente era necesario que fuese creado. En relación, bueno, primero en relación a este número, creo que refleja bien justamente la expertise que tiene cada uno de quienes fuimos invitados a colaborar con nuestros respectivos aportes y artículos. Creo que profundiza bastante en lo que cada uno de nosotros trae como bagaje desde su propio ámbito profesional. Y bueno, y en ese sentido también es de un abanico abierto, temático, digamos, ¿no? Este primer número muestra justamente esa variedad de temas en las cuales estamos todos conectados, digamos, con nuestro medio. Pienso que los números que vienen a continuación probablemente tengan a lo mejor unidades temáticas un poquito más perfiladas. Se están conversando algunos temas, entre ellos, bueno, hay una irrupción violenta casi este año el tema de la inteligencia artificial y no me cabe la menor duda que probablemente sea también uno de los temas de reflexión, digamos, de los próximos números, quizá como un foco, no sé si el segundo número, no sé si el tercero, en fin, pero va a agarrarse uno de los focos probablemente temáticos, digamos, ¿no? Y bueno, y así como ese, hay otros que pienso yo que siempre son interesantes de vincular la realidad circundante, digamos, somos comunicadores a fin de cuentas, artistas y comunicadores, y por lo tanto esa conexión también con el día a día, con lo que pasa, con los temas que no son particularmente nuestros temas, pero sí cómo nosotros los enfocamos. Yo creo que también va a ser interesante en la discusión editorial de cómo vienen los números. Por supuesto. Bueno, nosotros definimos de cierta manera que la revista tenía artículos, quizás con una vocación un poco más científica, algunas opiniones que tienen que ver con que el profesor esté pensando sobre alguna temática en específico, y vivencias. Vivencias que con el tremendo bagaje de las profesoras y profesores de la carrera tienen, es muy interesante. Y una de esas vivencias tiene que ver con el canal regional, que tiene que ver con UCB Televisión, y cómo fueron las primeras transmisiones de televisión en Chile. Y Carlos hizo un artículo, una evidencia, describió una evidencia que es sumamente interesante. Cuéntanos, Carlos, cómo fue el proceso de la escritura y a qué te refieres con tu escrito. Mira, ocurre que el canal UCB Televisión tiene como dos fechas de nacimiento que muchas veces se confunden. Una es el año 57, cuando sale la primera señal en forma experimental, una transmisión a distancia, primera vez que se hacía, y posteriormente en el año 59 sale al aire el canal como canal. Por lo tanto, el canal celebró siempre esta fecha, el año 59, como el inicio, el nacimiento del canal. Pero con el correr de los años se buscó una fecha anterior
para no ser segundo después de Canal 13, porque Canal 13 había salido 2 días antes. Entonces se encontró que esta fecha, en el año 5 de octubre del año 57, se había hecho esta primera transmisión inalámbrica y se instauró, como dice, la fecha del nacimiento del canal. Pero la verdad es que esa fue una transmisión, digamos, experimental, no tenía otra finalidad de ello. Y el canal, digamos, como tal, no estuvo en condiciones de salir al aire 2 años después. Entonces, la historia de la salida al aire del canal es la que yo cuento en la revista, porque es una historia bien curiosa. Y quien me relató gran parte, porque participó en ella, fue Mario Baeza, que ya no está con nosotros, fue el fotógrafo y él tuvo participación. Y otro personaje es el hijo de uno de los mejores camarógrafos que tuvo el canal en Néstor Plaza, el padre de él, que tuvo su participación directa. La historia es bien curiosa porque se arma una programación específica. El canal quiso salir al aire con una programación establecida y con un propósito bien claro, como dijo el padre González Foster, llevar el mensaje de la universidad a la población que no podía acceder a la universidad. Entonces la universidad llegaba a sus casas a través del canal. Ese fue el propósito, con programas que tuviesen algún contenido, ¿no es cierto?, y para difundir la cultura y el conocimiento. Y se hace esta transmisión, donde Carlos Meléndez era el que impulsaba todo esto. Él siempre quiso salir al aire cuando el canal estuviera constituido, vale decir, con departamento de prensa, departamento técnico, departamento de producción. Lo consiguió, salió al aire y se hizo una transmisión bien especial, donde participó el primer programa de transmisión, que fue El Hombre ante el Universo, un programa hecho por un profesor que ya daba la tónica de lo que debía ser el canal. Y este profesor entregaba su conocimiento a través de su visión del universo, con un puntero, tiza y qué sé yo. También un espectáculo folclórico. Pero lo curioso de esto es que se programó por un día viernes a la salida y el día antes hacen una transmisión de prueba, pero festinando todo lo que iba a suceder. Entonces los alumnos, que eran casi todos, de la Católica, se visten del rector, participan como profesores y hacen una fiesta de esto y eso lo transmiten, ¿no es cierto?, riéndose, y esta transmisión inusual, porque no estaba programada, la ve un señor Plaza que tenía un televisor, porque él era marino y había traído televisor y siempre trataba de sintonizar algún canal para ver, porque tenía un televisor ahí ciego. Y de repente aparece esta transmisión, se conecta con el canal, ¿no es cierto?, y informa cómo estaba recibiendo, y a través de esta relación empiezan a dirigir la antena de transmisión. Por lo tanto, la historia que yo cuento es de esta primera transmisión del canal y de este señor Plaza, que fue el primer televidente chileno que logra ver un programa, una transmisión completa en su casa. Una historia Esa fantástica. Es la historia que cuento. Fantástica, muy, muy interesante. Es una vivencia, pero también hay opiniones. Y Jaime Córdoba, escribe a propósito de una opinión que la tiene bien fundamentada a propósito del cine. Cuéntanos un poco, Jaime, un poco para entusiasmar a los lectores, ¿de qué va tu opinión? Surge básicamente desde el ámbito de la docencia, viendo cuál es la percepción que tienen las nuevas generaciones sobre el cine, lo que ellos consideran que es el cine, sin haber tenido nunca la posibilidad de manipular el formato fílmico, asistir a una proyección cinematográfica tradicional. Y ese cuestionamiento me lleva a pensar en dos factores. Primero, la muerte del cine a través de su concepto tecnológico, y por otro lado, la muerte de los cinéfilos, como los de antaño. Lamentablemente nuestra época nos bombardea con información
hay poco tiempo para sentarse con tranquilidad a ver una película o ir a una sala a ver la película, conversarla posteriormente, pensarla, meditarla, pero también la industria cinematográfica se ha encargado de que ese discurso cada vez se vaya diluyendo más en favor de una entretención grata, agradable y de alto presupuesto. Y el cinéfilo tradicional seguía una película sala por sala, como era antiguamente. Hoy día lo ve todo desde la comodidad del hogar. No hay un esfuerzo, no hay una lectura de teóricos, eruditos e historiadores del cine, sino simplemente consultar blogs, páginas. Y esa reflexión en torno al cine y a la naturaleza de la imagen y del relato se pierde. Entonces esa fue la preocupación básica. ¿Qué está sucediendo con las nuevas generaciones que dicen ser cinéfilos porque consumen y lo miden en cantidades, pero no en la calidad de la reflexión en torno a aquello que están consumiendo? Y por otro lado, esta muerte del contenido del discurso cinematográfico, guiones muy básicos que finalmente dominan las emociones más que el intelecto del espectador, y eso hace que la producción de películas, los nuevos directores, el trabajo de guiones vaya sufriendo una metamorfosis, porque hoy día hay que mantener capturada la atención y vender la entrada o que la persona se suscriba a un canal de streaming, más allá de ver una obra, por ejemplo, de Béla Tarr, Andrei Tarkovsky, que son películas que usan, piensan y manifiestan una postura cinematográfica, narrativa y estética frente a una película de rápido consumo que en 1 hora 40, 2 horas va a perderse y nadie más la va a recordar en 5 o 10 años. Entonces esa es la motivación. Y sumándole a eso la desaparición del formato fílmico, del soporte fílmico el año 2014, donde nadie más va a poder ver una película en la forma en la cual fue pensada por los hermanos Lumière y desde donde arranca el concepto y la palabra cine, cinematógrafo. Bueno, más sentido y más razón tiene el Festival de Cine Recogrado, ¿no es cierto? También hay algunos profesores que quisieron estar presentes en este lanzamiento de la revista Codec, así que vamos a ver al profesor Alfonso Gacitúa en un BTR. Me parece muy relevante poder tener una revista digital del medio audiovisual, porque en ella uno puede escuchar voces de diferentes personas que están realizando cosas, que están creando, a través de los artículos, a través de lo que se escribe, y básicamente puede escuchar testimonios, voces de nuevos realizadores, de alumnos, de gente que ya ha hecho cosas, y creo que es una experiencia donde se nutre de las experiencias del otro, y obviamente hablar de lo que hacemos siempre va a ser positivo, porque así vamos a ir creciendo nuestra industria audiovisual. Bueno, mi participación en la revista fue que tuve que escribir un artículo sobre el rodaje de mi primer largometraje, El Rey de San Gregorio, el año 2003, y el artículo se llama ¿Con dinero o sin dinero? Como en relación a la canción de Pedro Vargas, El Rey, hago siempre lo que quiero, pero básicamente aquí no hago siempre lo que quiero, sino lo que yo puedo, o lo que podemos los realizadores. Se cuenta como anécdota siempre la primera película o la primera obra que uno hace, uno le tiene mucho amor, pero yo ahora que quiero hacer una tercera o cuarta, quiero hacerlo con fondos y quiero hacerlo con equipos de gente humana y elegir a los profesionales y a los colaboradores que mejor tenga. También me gusta mucho poder trabajar con alumnos y todo, así que este artículo refleja eso y espero que todos los artículos que se escribieron y que están en esta revista sean un aporte con experiencia y con un punto de vista para ir mejorando nuestra industria audiovisual. Bien, ahí está Alfonso con su vivencia, que es una vivencia, bueno, todos conocemos las anécdotas que tuvo Alfonso ahí en la filmación de su primera película. De hecho, lo comenta ahí, tuvo un asalto, tuvo que recuperar los equipos, tuvo que hablar porque lo grabó en un lugar no exactamente muy tranquilo. Bueno, pero el cineasta de cierta manera se autoexige, incluso se autoexige en los lugares donde va a grabar o filmar.
Bien, ¿qué expectativas tienen con respecto a la revista y qué les gustaría que pasara con respecto a la revista? No sé si alguien quiere comentar. Ok, yo tengo la absoluta seguridad de que vamos a seguir publicando la revista, ¿okay? Porque entiendo que ya podemos en algún momento hacer la convocatoria al segundo número, ¿no es cierto? Eso, yo creo que pronto, en estos días vamos a... Claro, faltaba este paso, ¿no? Que era sancionar ya el término del primer número, y ya a partir de mañana se puede hacer la convocatoria para el segundo número, que obviamente tenemos que afinar, ¿no es cierto?, en cuanto al cómo hacerla, pero la ventaja es que ya vamos a tener este número en formato que va a poder ser conocido, leído, y los y las colegas entonces, y alumnos también me imagino, harán llegar sus aportes, ¿no? Así es que yo estoy muy contento, lo veo bien encaminado, y bueno, la parte que sigue ahora es dar la convocatoria, hacer la convocatoria, y bueno, el formato típico, fechas específicas, y bueno, seguir adelante como lo hicimos en el primer número. ¿Y qué timing, no sé, en qué estamos pensando? ¿Quizás terminar en noviembre, diciembre, enero? Yo creo que sí, noviembre sería la fecha adecuada para darnos un tiempo de revisión, ¿no es cierto?, de edición, que es un proceso largo, complejo, y bueno, lanzarla probablemente el 30 de noviembre. Creo que sería la fecha adecuada. Una fecha, ¿no?, como interesante, porque claro, además la idea es también convocar a estudiantes. Sí. Este formato de artículos, opiniones, vivencias es muy interesante. Sería muy interesante, por ejemplo, escuchar las vivencias de los estudiantes en sus propios rodajes. ¿Sabes qué? Yo creo que este primer número se ajustó bastante y en forma muy lograda al formato exigido en el mundo académico, ¿no?, con artículos que sean de corte argumentativo y, por otro lado, artículos que son de opinión, ¿no es cierto?, de comentarios, de experiencias. Y entiendo que ya la CNA, la Comisión Nacional de Acreditación, está viendo la posibilidad de ampliar los requisitos para revistas, hacerlas más flexibles, ¿no? Y allí, obviamente, tiene mucha importancia no solamente artículos de corte argumentativo o científico, sino las opiniones de los colegas y las colegas, de los alumnos, las experiencias, ¿no?, que sin lugar a dudas constituyen conocimiento. Yo veo un montón de, bueno, no es porque esté Carlos acá, pero la carrera por mucho tiempo ha producido mucho material, ha colaborado con profesores que han hecho algún tipo de proyecto también, pero por ejemplo Carlos hoy día en el optativo de producción de cine, video y televisión, y desde hace varios años está construyendo contenido permanente. Claro. Cuéntanos un poco de eso, Carlos, de los programas, qué programas están haciendo ahora, qué programas vienen. Bueno, esta es una idea que yo te planteé hace ya algún tiempo. El tema es que lo que se hace dentro del DUOC permanece acá, o sea, no tiene una difusión más amplia. Entonces la idea era hacer programas de televisión dentro de una denominación cultural para proyectar conocimiento e información, y establecimos contacto con UCB Televisión, que tiene un canal cultural, y lo que nosotros producimos acá es emitido por el UCB Televisión, y esto un programa hecho con alumnos del DUOC, ¿no es cierto?, porque en los créditos finales dice este programa fue realizado por los alumnos de la carrera de Comunicación Audiovisual DUOC UCB Viña del Mar. Se ve en todo Chile, y eso para mí era más o menos importante. Lo mismo que la relación que se establece con una serie de entidades, universidades, institutos culturales, conservatorios de música que han estado participando. Entonces, hacemos un tipo de programa con alto contenido cultural, entrega de conocimiento, acercamiento a la comunidad, y se proyecta.
Ahora, algunos de esos programas los dirijo yo y otros los dirigen los alumnos. Por lo tanto, para un alumno ver su nombre como director de programa en una transmisión pública, yo creo que es importante. Claro que sí. Yo creo que es importante y le va a servir, el propósito también era ese, para su currículo. Porque los alumnos cuando egresen de acá van a poder decir claramente camarógrafo en tal y tales programas, director de tal programa, productor de tales programas, porque esa es una realidad. Y además, a propósito de estos proyectos como internos, también hemos tenido varios programas o proyectos que han sido como externalizados, por decirlo de cierta manera, donde Duoc hace una colaboración. Germán ha tenido mucha experiencia también en proyectos de ese tipo y durante los años hemos tenido por lo menos 2 o 3 proyectos súper interesantes. Hubo uno, me acuerdo, La Oruga TV, me acuerdo también de estos talleres de restauración y de conocimiento fílmico que hicimos en Valparaíso. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa relación de coproducción con la carrera o con el Duoc. Bueno, ahí lo que hay que destacar es que siempre ha existido la flexibilidad por parte de la carrera justamente para poder sumarse a proyectos que han surgido, en este caso por parte de algunos de nosotros los profesores, y que son, si bien es cierto, han sido proyectos personales desde el punto de vista que han sido iniciativas propias. Duoc rápidamente comprende la trascendencia de estos proyectos y se suma. La carrera se suma y bueno, la institución junto con la carrera. Y en ese sentido, claro, tú mencionaste 2 proyectos que han sido súper interesantes. Uno de ellos fue iniciativa del profesor Patricio Lutit, ¿cierto? Que él se ha encargado durante años de la clase de guión. Es guionista y fue una serie en donde se exploró en 8 capítulos los distintos métodos de abordaje del trabajo del guionista con 8 guionistas famosos nacionales, varios de ellos realmente famosos, digamos, sí, ¿no? Entre ellos un Oscar, digamos, ¿no? Sí, como claro. Gonzalo Massa o otros guionistas así de famosos. Y eso dio origen a un proyecto que fue un proyecto ganador en los fondos de cultura, en el fondo audiovisual, que fue la serie La Oruga, que hoy en día reside gloriosamente en internet, está disponible, están los 8 capítulos, los puede ver todo el mundo y que fue visto además en televisión, en UCB por supuesto y en otros canales más. Luego está claro el proyecto de restauración, que fueron unos talleres muy bonitos, que fue un proyecto que lideró la Carmen Brito, en el edificio de lo que se llamó la Cineteca de Valparaíso, digamos, que es una instalación de Duoc, y que yo creo que ha sido el esfuerzo más interesante por vincularse con el medio, pero no desde el concepto de la vinculación con el medio que se tiene estandarizada, digamos, que es como con el medio, que te digo, con el empresariado o con la industria, sino que con el medio social en el cual está inserto geográficamente Duoc. Y en ese sentido entonces fueron talleres de acercamiento a la restauración cinematográfica que se hicieron con colegios, con escolares de enseñanza media de Valparaíso. Se trabajó con 10 colegios de enseñanza media de Valparaíso, esto fue el 2015, y los colegios mandaban un curso completo a pasar una jornada completa en la Cineteca, viendo cómo se restaura una película, como decías tú, teniendo contacto con el celuloide, cortando celuloide, pegando celuloide, viendo qué es lo que era un negativo, trabajando con una moviola y además viendo material patrimonial sobre Valparaíso que nosotros siempre les proyectábamos. Entonces era una jornada muy bonita que incluía, incluso nosotros les dimos almuerzo, colaciones a los chicos. Era un programa bien redondito y ahí Duoc colaboró, por supuesto, una barbaridad, digamos, con todo lo que eran las instalaciones, en fin, equipos de apoyo, estaba el profesor Boris Lobo, hubo alumnos que participaron también como ayudantes, en fin, fue una experiencia enorme, muy linda y que ojalá se pudiera volver a repetir
el día de mañana. Bueno, y así muchas otras. Recuerdo un curso de capacitación en dirección de fotografía para camarógrafos de Concepción y de Viña Valparaíso, digamos, en donde también con el profesor Arturo Palma nos ganamos un proyecto también de los fondos audiovisuales para llevar directores de fotografía experimentados a regiones y generar unos talleres de una semana por cada uno de los directores de foto, eran 3 por cada región, de forma tal de hacer transferencia de conocimientos también. Entonces, también ha existido de parte de DUOC la flexibilidad para darle una vuelta a este concepto de la vinculación con el medio y generar también una noción de vincularse con el medio social y con el medio laboral, no solo con el medio empresarial, que es el enfoque que muchas veces se tiende a tener. Digamos. Exacto. Bueno, después vamos a seguir conversando con Jaime porque además la revista tiene un capítulo final muy bonito, pero antes de eso vamos a escuchar al profesor Günter Koch, que también quiso hacerse parte de este lanzamiento. Mira, tener una revista audiovisual nos permite fomentar el pensamiento crítico. Los artículos que exploran diferentes formas de entender el cine también promueven este pensamiento y la reflexión en los lectores. Por otro lado, además, una revista promueve la diversidad. Hoy en día los artículos, ¿cierto?, pueden promover la inclusión en la industria cinematográfica. El destacar las distintas formas de entender el cine por medio de una revista va a fomentar la producción y la distribución de películas en los diferentes géneros. Y por último también fomenta la innovación. El presentar diferentes formas de entender el cine, ¿cierto?, claramente va a inspirar a los cineastas, va a lograr que esto fomente la innovación en la industria y ayude a crear nuevas formas de contar historias en el cine. La participación mía en esta revista va desde mi experiencia en el magíster en patrimonio que realicé en la Universidad de Valparaíso. Este magíster lo realicé en base a una investigación del reconocimiento o de la utilización del cine como un instrumento para poder reconocer áreas en común, ¿cierto?, en las distintas películas en Valparaíso. En mi investigación abarqué películas como de Valparaíso, bien, películas desde el año 30 hasta el año 2000. Entonces se crearon líneas de tiempo bien interesantes, ¿cierto?, con espacios comunes. Bien, ahí está el profesor Günter también contando de su experiencia con la revista. Hay otro profesor que estuvo muchos años con nosotros, fue un lujo haber tenido a Alfredo Barría como profesor nuestro. Nos dejó, lamentablemente, su enfermedad fue disminuyendo su capacidad física, pero no su capacidad intelectual. Hasta el último día siguió haciendo clases y para nosotros realmente, yo siempre lo recalco, fue un tremendo orgullo haber estado con Alfredo. Y también hay un artículo de Alfredo. Cuéntanos, Jaime, en qué consiste, de qué va. En rasgos generales podría decirse que es vinculación con el miedo, pero un miedo a la pérdida de la memoria, un miedo a que vuelvan a suceder acontecimientos de agresión desde la parte militar hacia la sociedad cívica en este país. Alfredo había publicado anteriormente un libro que se llamaba El espejo quebrado, donde él trataba sus vivencias personales en primera persona, vinculándolo con el cine chileno desde la década del 60 hasta la Unidad Popular. La segunda parte, que la publicamos en una alianza con DUOC, Festival de Cine Recobrado e Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, fue un texto que se lo rechazaron varias veces en el Ministerio de las Culturas, en el fondo del libro. Y una vez fallecido Alfredo, nos dijimos cómo podemos seguir manteniendo viva la memoria de este amigo y colega. Aunamos esfuerzos y publicamos este segundo texto que toma el cine de Allende a partir del golpe de Estado durante toda la década del 70. Y el texto que está en la revista es fragmentos escogidos que intentan dar un relato cronológico
de lo que le sucedió a Alfredo siendo estudiante de Derecho, con compañeros de la universidad detenidos, desaparecidos, relegados, y el tipo de cine que estaba empezando a hacerse en el periodo de dictadura. Por lo tanto, era un texto que nos parecía sumamente importante que no quedara guardado en un archivo, sino que darlo a conocer, porque es un ejercicio totalmente lúcido de la memoria de los últimos 50 años de este país. Sí, y bueno, un poco la revista también tiene ese sentido, que se lean los artículos, que se lean las opiniones y que invite al lector a seguir profundizando. En el sentido de esta muestra de Alfredo, es invitarlo también a leer el libro. Un poco esa es la invitación. Y también los distintos artículos, no hemos hablado del artículo de Norberto y Germán, pero hay poco tiempo, así que la invitación es a que lean la revista y que se entusiasmen. Antes de ir cerrando, la revista también tiene un apartado que tiene que ver con trabajos de estudiantes. Durante la pandemia los estudiantes siguieron trabajando, siguieron haciendo cosas, no solamente los profesores ahí desde la virtualidad, sino que ellos también participaron, incluso saliendo a hacer sus propios trabajos. Uno de esos trabajos fue en el taller de fotografía, donde hubo una participación de los estudiantes, finalmente con una exposición que estuvo en el hall del teatro durante bastante tiempo. Así que hay un BTR de Linet Muñoz a propósito de qué fue esta exposición y qué fue el trabajo en pandemia. Creo que es importante tener una revista audiovisual, ya que así se tiene un punto único en donde se puede transmitir información sobre la carrera. Mi participación en la revista audiovisual fue por una exposición que se hizo afuera del Teatro de Duoc, la cual fue elaborada por el mismo profesor de fotografía digital, el cual escogió algunos trabajos de algunos alumnos y él mismo imprimió las fotos y las colocó ahí afuera del teatro. Esa exposición duró harto tiempo y su elaboración también fue muy entretenida de hacer. Bien, estamos terminando, no sé si quieren comentar algo más. Bueno, la invitación a que vean, lean la revista, se entusiasmen y también a participar de la revista. En la revista también hay un par de artículos de profesores de otras sedes, de la sede de Concepción y la sede de San Carlos de Apoquindo, así que súper agradecido de su participación. No sé, Norberto, Jaime, Carlos, Germán. Bueno, en mi caso es simplemente mirar a la cámara ahí directo, invitar a todos quienes han estado mirando este programa, invitar a leer justamente la revista. Me imagino aparecerán por ahí los links, los enlaces para poder llegar a ella, porque está en un formato digital, y sobre todo perderle el miedo a volver a leer, porque estamos bien acostumbrados a ver, incluso a escuchar. Yo mismo me he ido haciendo fan de los podcasts y a veces hasta escucho más textos que los que leo. Sin embargo, en este caso estamos hablando de textos que son relevantes incluso en el ámbito de los estudiantes de la carrera, para que conozcan más a sus profes también y conozcan hacia qué mundos de pronto se les puede abrir una conversación o una lectura a través de esas personas que ven todos los días en sus salas de clase, enseñándoles cosas que incluso a veces no les interesan demasiado, pero hay unos mundos detrás que son interesantes de ir a mirar, ¿ya? Y por supuesto, a través de ese entusiasmo también sumarse en los próximos números a colaborar también haciendo el ejercicio de la escritura, que es un ejercicio bien entretenido, además de filmar, por supuesto, que es lo que nos convoca a todos acá. Bien, agradecer a Norberto, Jaime, Germán, Carlos, agradecer a los estudiantes que están aquí detrás de cámara, que han estado en la transmisión, por supuesto a los profesores Andrés Ibáñez y Daniel Aguilera, a Nicolás Pared y al equipo que estuvo detrás de los BTRs también, agradecer a la sede, a la escuela, por apañar todas estas locuras que a veces realizamos en las carreras
de Comunicación Audiovisual y vamos por el segundo número este año, al término del año, y que sea un éxito para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.